Vamos a entrar a la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 3. Quiero compartir con ustedes un mensaje el día de hoy, lo que Dios puso en mi corazón para poder compartirlo. Y sobre todo, habemos muchos que preguntamos: ¿cómo ser cristiano de verdad, pastor? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasos que seguir, verdad? Y este tema yo pienso que nos va a despertar de la manera como lo estábamos haciendo, si hay algún cambio que podemos hacer. Juan capítulo 3, versículo 1, ¿lo tienen? Pueden decir amén. Dice así la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra. Señor, entramos ante ti con reverencia, agradecidos de corazón por tu preciosa palabra. Señor, en esta hora te pido que nos bendigas, Señor, y derrames tu bendición sobre la vida de cada uno de nosotros. Y así, Padre Santo, podamos servirte de todo nuestro corazón. Te damos gracias por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Saben que yo estaba pensando en la palabra del Señor. Dios puso en mi corazón este tema desde la semana pasada. Los que estuvieron aquí el jueves, yo les dije que este tema íbamos a tratar el día de hoy, para que nadie diga: es que me vieron hoy, por eso trajeron ese tema. No, es que Dios ya tenía preparado este tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo que quiero decir es que mucha gente, cuando vienen a la iglesia, piensan que uno da un tema o trae un tema o predica el mensaje porque el pastor anda de malas, porque el pastor no se siente bien y ahora quiere desahogarse con el pueblo. Hay mucha gente que piensan y dicen: es que todo lo que dijo el pastor lo dijo por mí. Si Dios habla en esta hora y trata contigo de enseñarte a través de las escrituras, créame que este mensaje estaba preparado desde la semana pasada. O sea, en una ocasión hubo una persona que dijo: todo lo que dijiste, pastor, lo dijiste todo para mí. Qué bueno, si estuvo bien o si estuvo mal, yo no sé, pero dijo: todo lo hablé por él o por ella. Pero ahorita el tema es la carne y el espíritu. ¿Qué tiene que ver la carne con el espíritu? ¿Qué consecuencias tiene el vivir en la carne y el vivir en el espíritu? Recuerdo hace muchos años atrás, cuando acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo empecé a enfrentar algunas preguntas de las cuales jamás las había escuchado en mi vida. Nadie a mí me había dicho: mira, así se sirve al Señor. ¿Cómo en realidad se puede servir al Señor? O sea, hay muchas preguntas. Hay mucha gente que piensan y dicen: pastor, es ir a la iglesia y eso es todo. No, mi hermano, fíjate que hay algo más. El ser cristiano es no solamente tener el nombre de Cristo. El ser cristiano es una persona seguidor de Cristo. Hay muchas personas que se llaman cristianos. Voy a decir algunos nombres, no para ofender a alguien, pero o sea, todos pues, ¿verdad? Nosotros, número uno, decimos somos cristianos, ¿verdad? Los católicos dicen que también son cristianos. Los mormones también dicen que son cristianos. Los testigos de Jehová dicen que también son cristianos. O sea, todo el mundo dice que conoce a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta es la parte importante. Pero en realidad, ¿quiénes son los que de verdad son cristianos? ¿Quiénes son los que de verdad no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu? La carne tiene mucho que ver en nuestra vida espiritual
Porque bueno, como dijo un hermano en una ocasión, aceptando a Cristo y Cristo nos deja en el mundo. Él no nos quita del mundo, nos deja aquí para ser testigos de Él, para hablar de su palabra, para hablar de la salvación. Pero, escuchen, ¿están acá? Pero con esta carne también damos buenos testimonios, ¿verdad? O damos malos testimonios. Esa decisión tiene que venir siempre de parte del Espíritu. Ahora, vamos a destacar un poco los problemas con la carne. Si usted dice, pastor, tengo años de estar en tu iglesia, pero tengo un problema grave. ¿Cuál es tu problema? Es que, pastor, la verdad no me quitan las malas palabras. ¿Están acá? Hay personas acá que son cristianos de verdad, pero tienen unas palabrotas, hermano. Tienen un pensamiento que los condena, una actitud muy mala. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Tiene mucho que ver. El ser espiritual tienes que cambiar por completo. ¿Qué debo de cambiar? Debo de cambiar mi forma de hablar, mi actitud, la persona que soy, cómo trato a los demás. Puedo perdonar a mi ofensor. La persona que me ha ofendido seré capaz de perdonarlo. Si usted dice, pastor, los que me ofenden a mí me las paga. Así dicen algunos. A mí, pastor, a mí la gente que me hace algo, a mí me las paga. ¿Ya ven qué es eso? Es carnal, ¿verdad que sí? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si alguien te pega una mejilla, ¿qué dice Él? Voltéale también la otra. ¿Están acá? Pero ¿quién de ustedes son capaces de aguantar eso? ¿Verdad que no? Luego al pensar, que me toquen, que me mire mal, que me busque, ¿verdad? Es lo que decimos. ¿Por qué decimos eso? O sea, me incluyo yo también para que no digan, el pastor nos está señalando. No, es lo que decimos. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Estamos buscar nuestra propia venganza. ¿Qué dice el Señor? Déjamelo a mí, que mía es la venganza, dice el Padre. Amén. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Esperar lo que Él haga con nuestro ofensor. No buscarlo a Él para tener otro problema. ¿Por qué? Porque, escuchen, porque si alguien no sabe que nos ha ofendido, ¿están acá? Por ejemplo, alguien habló algo porque quieren hablar. Hay mucha gente que les encanta hablar, no sé si ustedes saben eso. Les gusta decir cosas, tiran cualquier cosa, dicen cualquier palabra, y uno ahí escuchando y sintiendo y aguantando esas palabras, esas ofensas, ¿verdad? Y esas personas existen. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Nosotros debemos de esperar en Dios, quedar callado, hacer que el Espíritu de Dios, nosotros debemos de menguar, como dice la Escritura, bajar nosotros y que el Espíritu hable por nosotros, amén. Y dejar que el Espíritu de Dios nos presente como hijos de Dios y no parecernos como ellos. Ahora, escuchen bien, si usted dice, es que pastor, yo no aguanto, yo no soporto, yo no puedo, entonces ¿sabe lo que quiere decir esto? ¿Están acá? ¿Sabe lo que quiere decir? Es que verdaderamente usted no es su problema la carne. El problema es que usted no ha vuelto a nacer de verdad de corazón. Porque el que ha nacido de corazón, de verdad de corazón, cambia, hermano. Yo soy testigo de eso. Porque cuando yo vine al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo era jovencito, 17 años, pero empecé a comprender, dije, tengo que cambiar. Tengo que ser diferente. Tengo una novia, es mi única novia, mi esposa, mi única esposa. Mira, empecé a cambiar muchas cosas en mi vida. ¿Por qué tuve que cambiar eso? ¿Por qué? No porque mi esposa me controla. Tengo 47 años de edad y siento que Dios me ha cambiado. Pero hay muchas cosas también que ha sido a propósito. Digo, no, esto no lo debo de decir, no lo debo de hacer, porque yo de verdad yo quiero servir al Señor. Cuando el hombre empieza a entender que es necesario cambiar la naturaleza pecaminosa en su vida, es porque entiende que ha vuelto a nacer. ¿Están acá? Jesús, cuando habló con Nicodemo, Nicodemo le pregunta a él y le dice, mira, Señor, sabemos que has venido de Dios, pero nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Miramos el versículo
3. El 3, ¿lo tienen? ¿Qué dice? Respondiendo Jesús le dijo, ¿están acá? De cierto, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Escuchen, ¿están acá? Nicodemo quería saber cómo se hacen los milagros. Nicodemo quería saber cómo se hace para enseñar como Jesús. Él era maestro de Israel, él sabe todas estas cosas. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué debe uno hacer para que estas señales nos siguen? ¿Están acá, hermanos? ¿Qué debo hacer para que estas señales también ocurren conmigo? El Señor le dice, mira, Nicodemo, para que pasan estas señales, no es la letra, Nicodemo. No es el tanto tiempo en las cosas que tú crees que eso te ayuda, Nicodemo. El Señor le dice, mira, es que el que tiene que nacer de nuevo, estas señales le siguen. Es decir, una persona espiritual también le acompañan las cosas espirituales. Denle un aplauso al Señor, por favor. De verdad. O sea, usted no puede decir, bueno, yo soy cristiano, pero ¿por qué no veo esto? ¿Por qué no pasa lo otro conmigo? O sea, hay muchas cosas que realmente caminamos todavía en la carne y el Espíritu de Dios no puede entrar a hacer algo en el espacio que no es de Él. ¿Están acá, hermanos? Tenemos que morir en la carne para que el Espíritu empiece a fructificar, empiece a manifestarse en nuestras vidas, hermano. Le estaba contando en el primer grupo, en el primer servicio, le estaba diciendo a los hermanos, si usted dice, mira, el apóstol Pablo, el próximo domingo tengo un tema acerca de los cánticos espirituales, los himnos, dice el apóstol Pablo, canten con salmos, con cánticos espirituales, alabanzas a Dios, o sea, cánticos, alabanzas, himnos. Son 3 puntos que vamos a hablar el próximo domingo. Pero le voy a decir uno ahorita. Por ejemplo, si usted dice, va por la calle, ¿verdad? Va manejando en la calle allá. Aquí no pasa, ¿verdad? Por ejemplo, allá en nuestro pueblo. Yo recuerdo cuando estaba caminando en el lugar de Madre Mía, fui a Soloma también. Pásase frente a una casa, retumbando estaba ahí Vicente Fernández, cantando con todas las muladas que habla ahí, ¿verdad? Lo siento que a ustedes si les gusta eso, pero no edifica. ¿Están acá? ¿Edifica esas canciones? ¿Verdad que no edifica? ¿Y por qué algunos hermanos la escuchan? ¿Verdad? Hay hermanos 1 hora de cantos espirituales, 1 hora de su mariachi mundano allá. Y dice, pero pastor, ¿por qué no cambio yo? ¿Cómo vas a cambiar si estás perdón lo que voy a decir, estás trayendo porquería a tu vida? Y luego la persona tiene un problema. Y escuchen, el vivir, el andar en la carne te trae condenación. Te trae culpabilidad, te va a llevar a juicio ante Dios y serás responsable de no haber hecho nada. Y por eso si usted dice, parece que me despierta esa canción, me gusta algo y usted empieza a sentir algo en la carne, estás en la carne, papá. ¿Verdad que sí? Esa persona despierta un interés, un deseo, o sea, como decir, es que me gustan esas canciones. No, debe de tener miedo el día que te empieza. ¿Cuántos son cristianos de verdad acá? Si de verdad eres cristiano y de verdad has vuelto a nacer, aprende esto, hermano, no porque yo te lo digo, apréndelo y vas a ver para que te vaya bien en la vida. Escucha lo que te voy a decir. Si estás escuchando esas cosas y te está produciendo algo, un deseo, un interés mundano, aléjate de eso, porque lo único que te va a hacer es que te va a destruir, te va a llevar al pecado, vas a vivir en adulterio, en fornicación, en cualquier inmundicia y nunca te vas a dar cuenta que estás mal. ¿Por qué? Porque lo único que hace te acarrea para vivir en maldición, hermano. ¿Escucha lo que estoy diciendo? ¿Están acá? Es lo que hace la carne. Es como aquellos que van a los salones, a los bailes. ¿Para qué? ¿Para qué nos edifica eso? ¿Verdad que no nos edifica? Y entonces, ¿para qué vamos a los bailes? Es dando placer a la carne, hermano, ¿sí o no?
Es como aquellos que toman. No tengo nada que ver con los que toman, perdonen, pero solo quiero hablar un punto. O sea, los que toman, los que tienen un vicio de cigarro, de droga, de cualquier cosa. O sea, no solamente una cosa. Ahora, ¿por qué cree usted que la gente toman, fuman y hacen esto? ¿Por qué? Número uno, porque estas personas no respetan el cuerpo que Dios les ha dado. ¿Están acá? La Biblia dice claramente que Dios nos dio el cuerpo para que sea templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que si alguno destruye el templo, que es el cuerpo que le ha dado Dios a él, dice la palabra de Dios que lo va a destruir también a él. ¿Por qué? Por haber sembrado cosas en la carne, la cual Dios lo está prohibiendo, hermano. Usted puede decir, bueno, ¿y este mensaje para quién? Para todo el mundo, hermano. De verdad. Cualquier persona que escuche un mensaje como de este tipo, pastor, yo voy en la iglesia pero hago lo que quiero. Es que estamos hablando de tu salvación. Estamos hablando de vida eterna. Estamos hablando del regalo de Dios. No estamos hablando de vivir una vida ahorita, hacer lo que quieras y mañana te mueres y ahí terminó. No, porque la Biblia dice claramente que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Aplaudes o no aplaudes? Es tu problema. Porque de eso se trata. Porque el vivir y el hacer las cosas conforme al Espíritu, eso te va a edificar. Vino un chico conmigo ahorita terminando el servicio, me dice, mira pastor, yo he recibido muchas, ¿están acá? Yo he recibido, la razón que le digo eso, están acá porque por si hay alguien que está dormido, con tal de que usted ponga atención. Me dice, pastor, a mí me han dado muchas profecías y muchas palabras de un llamado, de quiero ver en qué Dios me puede usar. Le dije a él, está bien hermano, eso está muy bueno, vamos a trabajar contigo, yo sé que Dios te va a usar. Y le dije a él, ¿sabe una cosa? El llamado también se siente, se puede sentir que hay un llamado. A veces no sabemos qué hacer para poder encontrar ese llamado. Pero una cosa, lo que sí te puedo decir es que tienes que empezar a dejar las cosas de la carne, a trabajar más en el Espíritu. El apóstol Pablo dice, no den el gusto a la carne. Si alguien me dice a mí, entonces pastor, tomar es malo, es tan malo que te va a destruir la salud como un pecado ante los ojos de Dios. ¿Están acá? Por eso la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Por andar en la carne. Si usted dice, pastor, usted no sabe qué se siente tomar, yo también tomé. O sea, yo me doy cuenta, yo sé que ese camino, ese paso, no solo te va a dejar pobre, te va a dejar en el camino, te va a destruir la vida, no vas a poder vivir un matrimonio feliz con tu familia, con tus hijos, vas a trabajar toda tu vida y vas a gastar dinero sin darte cuenta, y el día siguiente vas a despertar, como dice la Biblia, Proverbios 28, dice, vas a despertar con el ojo amoratado y vas a decir, no sentí nada, ¿quién me golpeó? ¿Por qué? Porque eso es la vida que te lleva el estar en la carne. ¿Están acá? O sea, no tengo nada en contra del que toma. Quisiera y ruego y oro al Señor y Dios lo sabe. Estoy orando por la gente, le digo, Dios, salva a toda la gente, dale salvación a la comunidad de Belfer, al mundo entero. Mi Dios es testigo que oro para que la gente conozca a Jesucristo. Y entonces, ¿por qué? Porque quiero que ellos conozcan a Jesús. Entiendo el vivir en la carne, decir, es que no aguanto, mano, no puedo. Es que estoy en el pecado y mira lo que hago. No sé por qué no lo aguanto, no lo soporto. Por eso le dije al principio, es que usted no ha vuelto a nacer de nuevo de corazón. Cuando una persona vive algo superficial, solamente está encima. Pero cuando se entierra, cuando produce la palabra de Dios, esa semilla agarra raíz en tu corazón, empiezas a vivir una vida de la que nunca conociste, de tu padre, de tu antepasado, de la gente que te rodea. Vas a vivir una vida conforme a las Sagradas Escrituras. Amén. Si usted dirá, bueno, pastor, hermano, yo vine a Jesús. Se lo digo de todo corazón, yo acepté al Señor.
¿Cómo iba a saber yo estas cosas? Pero dije, no, yo sí quiero servir al Señor. Quiero que Dios ponga su temor en mi corazón. Yo quiero ser diferente. Como estaba hablando en el primer grupo, a mí la gente me han maldecido, han dicho toda clase de mal de mí. Y a mí yo no guardo rencor contra nadie. Es más, cuántas personas me dan un beso y abrazo de Judas y a mí me da igual. O sea, no guardo rencor en contra de nadie. ¿Y ahora por qué? ¿Cómo puedo ser feliz sirviendo a Dios? ¿Y cómo puedo perdonar a la gente de esta manera? Es porque he vuelto a nacer de nuevo. Si usted aprende a caminar en la fe en Cristo Jesús y en el Espíritu, vas a poder caminar en paz y vivir con el Señor, siempre con el Espíritu de Dios. Hermanos, tenemos paz en abundancia. Denle un aplauso al Señor, por favor. Amén. Ahora, dice el Señor con Nicodemo y le dice, mire, versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo, segundo nacimiento. Ese es el mandamiento de la palabra de Dios acerca del nacimiento que tenemos. O sea, tienes que o debes de caminar conforme a la palabra de Dios para poder realmente, no solamente eso, sino o sea, de alguna manera superar, estar sobre el nivel de victorioso en Cristo Jesús para vencer cualquier debilidad, cualquier cosa que la carne quiera traer en tu vida. Vas a poder entender lo que el enemigo quiere que hagas para que tú peques, para que tú seas condenado. Vas a poder discernir entre lo bueno y lo malo cuando estás en el Espíritu de Dios. Amén. Ahora dice 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre? Escuchen bien. Nicodemo no puede entender estas cosas, hermano. Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer? Miren lo que dice él. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él entendió el nacimiento de la manera natural. Nicodemo, estoy pensando que Nicodemo tal vez tenía la edad mía, 47, entre 50 años de edad. Él, al darse cuenta que Jesús le estaba hablando de un nacimiento, él dijo, pero maestro, yo soy viejo. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y luego volver a nacer? O sea, las cosas espirituales son cosas espirituales. Las cosas de la carne son de la carne. Por eso, escuchen, ¿están acá? Por eso el hombre carnal, natural, no puede entender las cosas del Espíritu. Hubo un hermano hace unos días, estábamos trabajando con él y miró a unos señores que andaban ahí, andaban fumando y haciendo y diciendo algunas cosas. Y entonces el hermano a mí me hace una pregunta y me dice, pastor, ¿por qué la gente que están allá no entienden, no se cuidan, destruyen su vida? Y mira lo que hacen. O sea, ellos no tienen temor a Dios. Y le dije, mira, la razón que tú entiendes estas cosas es porque tú has vuelto a nacer de nuevo. El nacimiento de nuevo es que te trae el conocimiento, empiezas a aprender. Escuchen, ¿están acá? Todos ustedes saben lo bueno y lo malo, pero el problema es que ustedes no le dan un no a la carne y siguen todo lo que les dice la carne, cuando ustedes deben de andar conforme el Espíritu y no conforme la carne. Y usted dice, pero bueno, pastor, ¿cómo podemos conocer esas cosas? O sea, es lo que entonces debemos de aprender, es que el temor a Dios es no hacer lo que la carne te dice. Ahora, miren lo que dice el versículo 5. Respondió Jesús, miren, hermano, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay dos versiones y dos formas de interpretar esta palabra acerca del agua. El agua, hay uno que viene acerca de la palabra de Dios y otra del bautismo, pero vamos a hablar más de la palabra. Si la persona que no nace de corazón creyendo en las sagradas escrituras
no va a poder hacer esto. Es más, recuerdo en una ocasión, mi pastora dio un testimonio. Dicen que había una señora, cada vez que ella escuchaba un mensaje, un sermón como este, dice que ella las arrancaba de su Biblia. Entonces ella la arrancaba. Y una vez el pastor estaba predicando y dijo: miren, hermanos, esto dice su Biblia. Levantó la mano la señora y dijo: pastor, disculpe, en mi Biblia eso ya no está. Y le digo: ¿cómo que no está en tu Biblia? Sí, hace mucho tiempo la arranqué. Y eso es lo que hacemos muchas veces. Aunque usted y yo no lo arrancamos, pero es como que si también lo ignoramos, ¿verdad? Es como si no está en la Biblia. Sí, señores, está en la Biblia. El problema es que hay una parte más débil de nosotros y hacemos más lo que nos dice esa debilidad. Y cuando sabemos que esa debilidad solo nos está guiando para una destrucción, hermanos. De verdad. Y eso a mí me entristece. Yo no quiero que ninguno acá me diga o vaya delante del Señor y diga: pastor, Señor, el pastor nunca nos dijo eso. Como dije en el primer servicio, prefiero que cualquier persona se enoje conmigo, pero yo no quiero tener esa conciencia de que no se habló, no se dijo. Aquí lo tenemos que hablar, tenemos que decirlo. Ahora Jesús dice, el versículo 6, lo que es, esta es la parte que quiero que entiendan también. 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Es sencillo, así de fácil. O sea, lo que es nacido de la carne, carne es. Escuchen esto. Hay una palabra que dice, óiganlo bien, y esta palabra es fuerte, dice así: mejor no haber conocido el santo mandamiento de Dios que haberlo conocido. Porque mayor condenación traen aquellos que la conocen, porque pisotean la sangre del Hijo o la tuvieren por inmunda. Ahora, ¿cómo cae esa palabra entonces? O sea, es lo mismo. El que ha nacido de la carne o es natural es carne. Lo único que sabe es pecado, es condenación, es esto. El pecado no existe. O sea, la vida espiritual no existe para él. Lo único que existe es él y lo que sabe, algunas cuantas doctrinas y punto. Pero el hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo, entiende estas cosas. Yo soy carnal. Yo entiendo que el pecado para mí ha quedado atrás. Por eso en el libro de Romanos 6 dice claramente: ¿cómo vamos a crecer? En otras palabras, si nosotros permanecemos en el pecado, la gracia no abunda si la persona sigue en pecado. O sea, el hombre que ha nacido en Cristo no puede crecer y alcanzar madurez si persevera siempre en el pecado. ¿Están acá, hermanos? De verdad, esto está claro. Escúchenlo otra vez. El hombre no puede alcanzar madurez si persevera siempre en el pecado. O sea, está más claro, pues, no puedo decirles de otra forma. El hombre que va a pecar todo el tiempo nunca va a crecer. Nunca. Va a tener siempre un problema. Va a caminar mal. Está con un problema espiritual. No crece. Dice la Biblia que el hombre que encuentra a Jesucristo, que acepta a Jesucristo, entra en la palabra, dice que crece a un nivel, a una estatura, a un nivel de Cristo Jesús en toda buena obra. ¿Amén? Entonces, ¿qué quiere hacer usted? ¿Usted quiere seguir siendo igual? Con las palabras, la actitud, maldiciendo, haciendo cualquier cosa que la carne quiere. ¿O quiere entonces crucificar la carne y sus deseos? Es decir, carne, esto ya no te pertenece, ¿verdad? Carne, tú ya no debes de hacer estas cosas. Vas a ser diferente. Yo ordeno, hoy, en el nombre de Jesús, voy a ser diferente. Tengo que cambiar, voy a hablar diferente. Voy a bendecir a los que me maldicen. Voy a bendecir a los que me hacen mal, ¿verdad? Si usted comienza a hacer planes de cambio en su vida, vas a empezar a ver la gloria de Dios de una manera gloriosa, hermano. Vas a empezar a ver la mano de Dios manifestarse sobre tu vida. Tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque estás creciendo espiritualmente. Escuchen, no hay nadie que se acerca a Dios y sigue igual. El hombre que se acerca a Dios por naturaleza en el espíritu, crece porque crece. De verdad.
Crece porque crece. Siempre he dicho algo, perdonen, no es la escuela, no es la capacidad académica, no es la universidad, no es la preparación que tengas. Te puedes haber graduado en la universidad más famosa que puede haber, y usted puede ser un hombre con letra como ningún otro, el hombre más sabio de la tierra. Pero para conocer a Dios, se conoce a Dios en humildad y con cambios que verdaderamente el hombre tiene que meterlo en su corazón y aceptando que tiene que ser diferente. No es una obligación, es una decisión. Amén. Ahora, mire lo que dice el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. 7. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El 8. El viento sopla de donde quiere. ¿Están acá? Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Wow. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá verdaderamente hay un cambio en tu corazón? Nadie más lo va a saber, escuche bien, pero vas a notar en tu forma de hablar, en tu forma de tratar a la gente, en tu forma de dejando las cosas atrás. Les voy a contar un testimonio. Cuando acepté a Jesucristo, hay muchas cosas que no quité de mi vida. Tenía unos discos que hablaban pura traición y tanta otra cosa. Acepté al Señor. Mi esposa pues era mi novia. Como yo no sabía cómo tratar esto, yo tenía mis discos ahí. El día cuando me casé, mi esposa, yo puse un disco de eso, vino ella y dijo, esto nunca lo quiero escuchar en mi vida. Saca el CD, lo tira al piso. Yo me molesté, me sentí mal. Después empecé a entender ¿por qué ella me hizo eso? ¿Por qué? Empecé a entender, a aprender, empecé a caminar en la palabra del Señor. Empecé a darme cuenta que hay cosas que realmente lo único que hace es que te destruye, hermano. O sea, usted para poder sacar las cosas que causa debilidad, tienes que echarlo a la basura, hermano. De verdad. Cosas así que sabes que te va a destruir, tíralo. Porque no te va a servir para nada. No te edifica, no te conviene. El apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas, ¿qué? Me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. ¿Están acá? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas edifican. Voy a decir lo último que dije. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me edifican. ¿Está claro? O sea, vas a buscar lo que te va a edificar, hombre. No diga usted, es que el pastor ahí nos predicó bien feo, hoy nos exhortó, nos trató mal. No, hermano, no es con usted, es con su carne. Dijo, pero soy yo, pastor, dijo alguien. O sea, pero eso es una debilidad, pues. ¿Qué quiero con eso? Mi punto es que yo quiero que usted realmente entienda servir a Dios y que el Espíritu de Dios te bendiga de verdad y que puedas ver la mano de Dios en todo lo que tú hagas, hermano. Quiero llevarlo a un libro. 1 Corintios capítulo 2 versículo 6. 1 Corintios capítulo 2 versículo 6 al 16. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Es que
El predicador de por sí tiene una preparación, pero basado a teología, porque la palabra teología viene de conocimiento religioso, pero hay algo más que eso. No se trata solamente de predicar, no se trata solamente, no, es que hay algo más que el Señor te enseña o nos enseña. Ahora miren lo que dice. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 6. Dice, ¿lo tienen? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, oigan bien, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Yo cuando me pongo a pensar en esto digo, ¿cómo? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo está eso? Explícame. Si alguien nos mira a los niños ahí, por favor, hermano Antonio. Lo que está diciendo el Señor acá no es lo que uno sabe para poder conocer al Señor. No es lo que uno hace para poder entender, conocer al Señor de verdad de todo nuestro corazón. Es conocerlo a Él en el Espíritu. La gente lo crucificaron a Él, los soldados, claro. Alguien puede decir, pero pastor, está dicho de Él que Él tenía que morir así. ¿Están acá, hermanos? Pero de otra manera, Jesús estuvo frente al mundo, ante príncipes, ante gobiernos, y no lo conocieron. Ellos le preguntaban, decían, dinos quién eres tú. Y él decía, yo soy el Hijo de Dios. Y después le maldecían y decían, blasfema este, está endemoniado, amigo de borracho es, este no es hijo de Dios. ¿Están acá, hermanos? ¿Por qué? Porque eran carnales, nunca conocieron al Señor. Ahora escuchen esta parte. Viene Jesús y le pregunta a un hombre llamado Pedro. ¿Están acá? ¿Están prestando atención? Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, dígame de quién es hijo Jesús o Cristo. ¿Están acá? ¿Qué le dice Pedro? Pedro, un hombre tosco, fuerte de carácter, un hombre que supuestamente no hay nada bueno en él. De acuerdo a los teólogos, dicen que Pedro nunca Jesús lo debía de haber escogido como discípulo. Era un hombre fuerte de carácter y que podía destruir a todo el grupo. Era el hombre más fuerte que podía destruir y dividir el grupo. Era un hombre totalmente, Jesús lo llamó junco y le llamó piedra, que era roca, por la dureza de su carácter y su corazón. Pero del que menos esperaban era el que es más espiritual. ¿Están acá? Jesús le dice, Pedro, hijo de Jonás, ¿quién crees tú que es hijo del Cristo? ¿Qué dijo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe lo que dice Jesús? ¿Están acá? ¿Saben lo que dijo Jesús? Jesús dijo, Pedro, bienaventurado eres. No te reveló carne, sino te reveló ¿qué? El Espíritu. Para poder conocer a Jesucristo, tenemos que andar en Él. Espíritu, hermano. Para poder conocer más de Él y hablar de Él con valentía, con ese coraje, con esa fuerza, con esa verdad, tenemos que andar más en el Espíritu que en la carne, hermano. Le voy a dar otra prueba. Ahora, ¿por qué creen ustedes que hay mucha gente que les cuesta hablar del Evangelio? ¿Por qué creen ustedes que hay mucha gente que no les gusta predicar del Evangelio? ¿Por qué? ¿Están acá? Miren, me voy a acercar un poco con usted para verle su cara, dijo, ¿no?
¿Verdad que hay muchos de ustedes tienen amigos que no conocen al Señor y no les gusta hablar de Jesús? Hay muchos de ustedes que tienen compañeros en el trabajo que no van a ni una iglesia y nunca le presentan a Jesucristo. ¿Saben por qué? Hay muchos de ustedes acá tienen gente que no conocen a Dios, pero nunca los invitan a la iglesia, nunca le hablan de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque son carnales, hermano. ¿Perdón? El hombre que se niega a hablar de Jesucristo y no lo presenta como su Señor, diga conmigo, mi Señor. El que no lo presenta como su Señor y Salvador, se avergüenza de él, hermano. El que nunca habla de Jesucristo, el que nunca lo presenta como el dueño de su vida, el que no se siente orgulloso de ser cristiano, es una persona carnal, perdonen. Porque el que tiene a Cristo y ha vuelto a nacer de nuevo y sabe lo que se puede disfrutar el ser espiritual, esa persona no puede callar de hablar del evangelio. Habla de Cristo y lo presenta como su mejor amigo, y donde quiera que va y le dice: mira, conoce a Jesucristo porque te va a ir bien, porque el que es nacido del Espíritu, Espíritu de es, más el que es de la carne, siempre va a pensar en la carne. ¿Qué va a decir? Se va a ofender, me va a molestar, me voy a avergonzar. Todo aquel que piensa eso es carnal, hermano. Y eso a mí me entristece. Y esa es la parte que quiero que nosotros entendamos. ¿Por qué es que no hay cambio en nuestra vida? ¿Por qué estamos amarrados? ¿Por qué siempre no podemos predicar? ¿Por qué me da vergüenza del evangelio? Son carnales. Perdonen. No van a decir que estoy enojado, no. Estoy feliz. Estoy tranquilo. No estoy hablando con rabia ni nada de eso. Estoy hablando con toda la sinceridad de mi corazón. ¿Por qué? Porque es que Cristo tiene que salir, lo tenemos que presentar, tenemos que hablar de Él. No podemos callar. Como María Magdalena, como aquellos que conocieron a Jesús, corrieron con sus amigos, fueron, por ejemplo, Felipe, Pedro, Andrés, fueron y hablaron con sus primos. Natanael estaba sentado bajo la higuera y alguien le dijo: mira, hay alguien que me ha hablado. La mujer samaritana fue y habló a su pueblo, y casi todos los samaritanos conocieron a Jesús gracias a que una mujer conoció a Jesucristo. Y donde Cristo llega hay cambio, mis hermanos. Nadie lo puede negar. Cuando Cristo verdaderamente llega a tu corazón, aleluya. Cuando de verdad Él entra a tu corazón, no lo puedes negar, no lo puedes esconder, porque el cambio viene. Hay gente que tiene miedo de hablar del evangelio porque saben que están más mal que los que no conocen al Señor. Hay gente que no pueden predicar a Cristo porque están en malos pasos, en malos caminos. ¿Cómo le puedo hablar? No tengas miedo, hombre. Una cosa es tu debilidad, otra cosa es que haciendo eso presentas a Jesús, como dice la palabra de Dios. Si por de alguna manera nosotros seremos salvos, siempre predicando la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen ganas de ser predicadores ahorita? De verdad, cuando el hombre nace de corazón, dice: híjole, esto sí es mío. ¿Qué voy a hacer ahorita? ¿Dónde puedo predicar? Muchachos, tráiganme a alguien, le voy a hablar de Jesús. Yo cuando acepté a Jesucristo, eso pasó conmigo. Yo pensé que estaba loco. Hasta me dio miedo. Cuando yo empecé a sentir esa necesidad de predicarle a mi papá, predicar a mi familia, predicar a todo el mundo. Nada, miren muchachos, Cristo me cambió, aquellos se reían de mí. Miren muchachos, yo acepté a Jesucristo, algo pasó conmigo. Miren muchachos, cuando estaba borracho sentía esto, ahora bien, bueno y sano, siento algo glorioso. No lo quieren conocer. Yo hablé a toda mi gente de Jesucristo. Y yo hasta me pregunté también, dije: ¿será que esto lo voy a sentir siempre? Y tengo más de 25 años en el evangelio y siento la misma cosa. Eso quiere decir que yo he vuelto a nacer de nuevo en Cristo Jesús. O sea, para que es como un escaneo lo que estamos haciendo ahorita, para que te conozcas realmente. ¿Eres espiritual o eres carnal? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Me da vergüenza? Soy carnal. No hablo de Cristo, soy espiritual.
Me encanta la iglesia, oh, soy espiritual. Ah, no me gusta ir a la iglesia, ah, soy carnal. O sea, cada quien acá sabe realmente quién es en Cristo Jesús. Hermanos, esto sí está fuerte. Miren, versículo 9. Ya pasaron los músicos y ya se me fue el tiempo. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y cómo nosotros podemos creer esta escritura? ¿Están acá, hermanos? Pregúntese usted, ¿cómo, Señor Dios, puedo entender estas? ¿Cómo, Señor? Sí, pero ¿cómo puedo entender esto? Lo entiendes por medio del Espíritu, porque el Espíritu te da la certeza de lo que está escrito acá. Así es. Y puedes garantizarle al diablo que nadie te ha engañado, porque tú has conocido a Jesucristo y has vuelto a nacer de nuevo. Y el Espíritu no miente, porque el Espíritu es verdad, porque el Espíritu es de Dios y el Espíritu es Dios. Nadie te ha engañado, hermano, es que has vuelto a nacer de nuevo. Dice acá: cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído, son las que Dios ha preparado para nosotros, los que le amamos. Y uno dice: ¿cómo, Señor? Pero para poder entender esto, solamente hay que nacer de nuevo y caminar en el Espíritu para poder entenderlo. Y no solamente entenderlo, oírlo, comprenderlo, sino sentirlo en el alma, que estamos en el camino correcto, hermano. Para que nadie venga y te engañe, para que nadie venga y te diga: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué? Perdero de tiempo, es que no hay tiempo. A mí me dijeron eso y se lo predico una y otra vez. Cuando acepté el pastorado me dijeron: no, hombre, si venimos en este país a trabajar y los dólares, pues. Dije: no, yo prefiero trabajar en esta hora y los dólares van a venir solitos. Los que conocen la historia de esta iglesia lo saben, ya no lo quiero contar. 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. ¿Están acá? Lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando a lo espiritual a lo espiritual. Denle aplauso al Señor, hermano. Lo que te estoy hablando ahorita, el Espíritu mismo está acomodando en el espíritu que tú tienes en el alma, para poder entender que lo que dice el pastor está aquí. Esto no se trata de que me escuches, se trata de que Dios está trabajando en tu vida para que tú también llegases a ser maduro en el Espíritu, hermano. Yo siempre pregunto, digo: ¿por qué mis hermanos les cuesta servir? ¿Por qué mis hermanos? ¿Por qué, Señor? Y el Señor me dice: no, es que el carnal nunca va a entender. Tiene 1000 excusas, tiene 1000 cosas para hacer. Él no tiene tiempo. Le pregunto acá: ¿cuántos de ustedes tienen tiempo para servir al Señor? Lo primero que está diciendo es que no tengo tiempo, pastor. Tengo un negocio, pastor. Y a mí me pregunta mucha gente, ¿tú cómo lo haces? ¿Están acá? Muchos de ustedes dicen: no tengo tiempo, pastor, tengo mi familia y tengo mi trabajo. Y a mí la gente me pregunta: ¿cómo lo haces? Teniendo un trabajo y teniendo una iglesia, teniendo una familia, ¿cómo lo haces? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo?
Yo nunca he dicho que no tengo tiempo. Llámenme mucha a la 1, 2 de la mañana, a la hora que quiera. Yo tengo tiempo. Estoy aquí los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los días, la semana, la hora que quieran. Y tengo tiempo. Y crié a mis hijos. Y creo que Dios me ha respaldado. Y puedo estar parado frente a usted, que tengo 3 personas mayores de edad en mi casa, conocieron que es servir a Dios conmigo. Y han crecido. Y me siento bien por eso. Y siempre tuve tiempo. Servir a Dios primero sobre todas las cosas. Cuando sabes colocar a Dios en primer lugar, todo lo demás gira alrededor, hermano. (14) Mírenlo, hermano. Está claro, hombre. Más claro que el agua, como dicen por ahí, no podemos decirlo de otra manera. Pero el hombre natural, que es la carne, humanamente hablando, que hemos nacido, natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son ¿qué? Para la carne, las cosas de Dios es ¿qué? Otra vez le voy a decir, para la carne, escúchenlo bien. Lo quiero decir en el dialecto para que me entiendan mis hermanos, pero lo voy a reservar otro día. Para el carnal, las cosas de Dios son ¿qué? Locuras. Para ti que eres carnal, estas cosas, locura. A mí me da tristeza eso. Porque para él las cosas, o sea, para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el ir a la iglesia, asistir a la iglesia, servir a Dios, atender, hacer otras cosas, siempre las cosas del Espíritu, hay que entender las que son para el Espíritu y nunca son para la carne. Ahora, ¿qué aprovecha la carne sirviendo a Dios haciendo esas cosas? Es que uno recibe la paz, la bendición, y este templo está bien reservado para la gloria de su nombre. Termino. 8, Romanos 8, vamos rápido. Romanos 8, para que usted vaya con un mensaje más claro en su corazón. Versículo 1 dice claramente, miren lo que dice: ahora pues, ¿están acá? Oigan lo que voy a decir. O sea, antes del Espíritu, en el cual nosotros vivíamos en la carne, antes del Espíritu, vivíamos en condenación. O estábamos pues condenados para muerte y nunca ver a Dios, porque estábamos en la carne. Pero luego hace una diferencia. Hay para los que están, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, tiene mucho que ver en cuanto a crecimiento espiritual. Es que esto de las cosas de Dios no es que si quiero, no es que si me queda tiempo. Pastor, es que yo no tengo mucho tiempo. Bueno, si tú no tienes tiempo, no te queda tiempo, allá usted, hermano, no está obligado. Pero si usted entiende que lo que se hace es para beneficio suyo espiritualmente hablando, porque sabes que estás trabajando para el reino, lo vas a hacer. Ahora, el versículo 5: porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso te digo, el trabajar en las cosas de Dios
genera una paz como no tienes idea. A mí me encanta esto de trabajar en estas cosas del Señor, porque a mí me ha traído vida. Y quisiera que todos ustedes comprendieran de la misma manera. Quizás no todos vamos a hacer la misma cosa, pero todos somos un cuerpo miembro en el cuerpo de Cristo. Pero usted tiene la oportunidad de venir y decir: bueno, pastor, yo le voy a servir al Señor con todo mi corazón. ¿Qué es lo que realmente te aleja, te empuja, te hace más pequeño en las cosas de Dios? En vez de crecer como un gran guerrero del Señor, una persona que se pone enfrente a la batalla, reprendiendo y echando fuera y peleando contra toda hueste, creyendo que Dios está contigo y nada te puede hacer frente. Caminar en el Espíritu, hermano. Caminar en el Espíritu. Amén. Dice: pastor, ¿qué puedo hacer? Mira, ven, levántate, deja esas cosas atrás. Dígale al Señor: Señor, esto ya no lo quiero en mi vida. A partir de hoy en adelante, Señor, quiero agradarte en el Espíritu. Quiero caminar conforme a tu Espíritu. Quiero que me ayudes, Señor, a estar más victorioso cada día sobre las debilidades de la carne, Señor. Comprendo que yo he vuelto a nacer de nuevo, pero la única forma de poder tener victoria es que tú me ayudes, Señor, y que cada día tu Espíritu gobierne más mis deseos, Señor. Solo así vas a poder alcanzar madurez espiritualmente. Y yo les deseo lo mejor, que cada uno de ustedes de verdad amen a Dios de todo su corazón y dejen todas las cosas de la carne. Hay que servir al Señor de corazón. Levantémonos cada día creyendo que el Señor está con nosotros, porque los que andan en el Espíritu, el Señor siempre va a andar con ellos, porque Él no puede andar con los carnales, hermano. Poniéndonos de pie, por favor. Si alguien